Después de un receso, vamos a seguir adelante en nuestra serie que hemos puesto como título de la misma, Padres para su Gloria. Padres para su Gloria es el nombre de la serie que estamos desarrollando. Y en definitiva, la familia es una de las bendiciones otorgadas por Dios desde la creación y lo reconocimos así. Y debe ser el medio por el cual todos los que pertenecen a la misma, a la familia, los que la integran, sean invitados constantemente a conducir su devoción a Dios. Y nos hemos propuesto en esta serie de tratar sobre este importante tema, siendo asistidos por la palabra y desechando todo concepto humano, humanista, filosófico, psicológico, con todo aquello que de alguna manera pueda alejarse de los patrones bíblicos. Y por ello, y por medio de esta serie, tratar de capacitar a los padres el día de hoy, exhortándoles a que ellos encaminen su paternidad para la gloria de Dios. También por el consejo divino, alentando a los que ya fueron padres para que ellos beneficien a los que vienen detrás de ellos en esta tarea tan importante. Y también, no dejando esto atrás, capacitando a aquellos que algún día, según la voluntad divina, estarán en esta maravillosa posición de ser padres. Y como iglesia al final, ser bendecidos con esta instrucción, porque como hemos anunciado una y otra vez, familias fortalecidas piadosamente se redundarán en iglesias también fortalecidas. Ser padres es una responsabilidad y eso hemos anunciado una y otra vez a lo largo de esta serie. Y hemos dicho que hay principalmente tres ejes en los que se mueve la responsabilidad paternal. Y permítame enumerarlos para que los recordemos. Los tres ejes son la adoración familiar, la formación parental y la disciplina bíblica. Estos son los tres principales ejes en los que se mueve la responsabilidad paternal. Ya hablamos específicamente acerca de la adoración familiar y de verdad motivamos cada domingo a que las familias sigan enriqueciendo ese espacio tan provechoso como lo es el tiempo devocional. También dimos el paso al segundo eje, como es la formación parental. Y es allí donde nos encontramos en esta segunda responsabilidad. Y establecíamos para un mejor aprovechamiento de la descripción de esta responsabilidad tres cosas. En cuanto a la formación parental, establecíamos que nos era necesario definir lo que es la formación parental. Frente a ello, decíamos o resumíamos también que la formación parental debe ser en esencia pastoral, que debe ser pastoral. Y esto tiene unas implicaciones particulares, que si la formación debe ser pastoral, por lo tanto debe ser firme, una formación firme. Pero también debe ser modelada. Debe ser ejemplo como padre. Debe ser perseverante. Y por último establecíamos que debe ser en dependencia a Dios en oración. Todo esto fue en lo que definíamos en nuestro primer punto para de alguna manera resumir lo que es formación parental. Ahora pasemos en este sermón a las áreas en las que se debe desarrollar esta formación. Y todavía estamos en el segundo eje de responsabilidad paternal. En la formación parental estamos viendo entonces, o veremos desde este momento, las áreas en las que se debe desarrollar esta formación. Y tendremos también más adelante, trataremos el punto número 3, que serán los obstáculos que enfrentaremos en el ejercicio de esta tarea,
los obstáculos que enfrentaremos. Pero veamos a continuación entonces las áreas en las que debe desarrollarse nuestra formación parental, y les invito a Proverbios capítulo 1, que será el texto que tomaremos como base para el desarrollo de esta porción de esta serie que estamos desarrollando. Proverbios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ya hemos reconocido entonces la formación de los hijos como una responsabilidad paternal, y después de analizar esas características particulares que debe darse en la formación, nos es necesario también trazar las áreas en las que se debe realizar dicha formación. Como padre, estás llamado a formar a tus hijos, pero ¿cuáles son las áreas en las que se va a mover esa formación? ¿Cuáles son los límites trazados por el mismo Salomón en esta introducción a sus consejos? Esos consejos que será para su hijo en particular en el libro de Proverbios, será de mucha ayuda que reconozcamos tres áreas en las que se mueven los consejos de Salomón para con su hijo. O sea, tres áreas en las que Salomón va a instruir por su libro a su hijo. Estas tres áreas son el ámbito espiritual o el área espiritual, el área intelectual y el área relacional. Por lo tanto, vamos a tomar estas áreas en las que se mueven los consejos de Salomón para definir que un padre tiene como responsabilidad formar a sus hijos en el área espiritual, en el área intelectual y en el área relacional. Vamos a estar viendo cada una de ellas por separado, y sea el Señor asistiéndonos en esta tarea, pidiéndole que sea de provecho para todos nosotros. Así que pasaremos de una vez al primero o a la primera área, que es la espiritual. Y quiero invitarlo entonces al Salmo 34, versículo 11. Salmo 34, versículo 11. Dice el salmista: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. La primera necesidad atendida por los padres en cuanto a la formación de sus hijos debe ser el conocimiento necesario que ellos tienen del ser de Dios. Si como seres humanos nacemos en una condición caída, entonces como padres debemos ser los primeros en suministrarle a nuestros hijos las verdades necesarias para que ellos puedan acercarse a Dios de una forma adecuada, para que ellos puedan presentarse delante de Dios. Las necesidades espirituales deben ser las primeras que deben ser atendidas en el hogar. Desde antes de nacer, muchos padres preparan de todo para recibir a sus hijos. Harán de todo para que en el momento en el que él llegue, todo esté listo. Entonces las madres estarán todo el tiempo preocupadas por cómo va a ser el color de las paredes, el color de la cuna, la almohadita y una cantidad de cosas. Y harán de todo y planearán y estructurarán como tal todo un plan con el propósito de que cuando el bebé llegue encuentre todo listo para su comodidad. Estoy seguro que los padres, porque se ha vivido por experiencia propia, estarán pensando no tanto en el color de la almohada, sino en la economía. En todas las repercusiones que tendrá, el impacto que tendrá la llegada del hijo en el aspecto económico. Así que se empezará desde muchos meses antes a apretar
todo el presupuesto para que cuando el niño, la niña lleguen, de alguna manera el impacto económico no sea tanto. Pero el caso es que los padres se preparan con antelación para la llegada del bebé. Y si eso es en asuntos físicos y materiales, que en realidad el bebé no apreciará en sus primeras etapas, piense por un momento si los padres no deben entonces prepararse para enfrentar y atender a la mayor necesidad que va a tener su hijo, que es la necesidad de una vida espiritual provechosa delante de Dios. Todo esto debe ser encaminado entonces desde mucho antes de la llegada del bebé. Los padres o aquellos que esperan ser padres deben prepararse en conocer lo necesario para luego transmitírselo a sus hijos para que sea de aprovechamiento de una vida espiritual piadosa. Así que entiendo, mi hermano, que hay cinco aspectos importantes que deben ser tratados en el ámbito espiritual de nuestros hijos, y quiero que los señalemos y los tratemos cada uno de ellos. Nuestros hijos necesitan saber 5 cosas. Lo primero, ¿quién es Dios? Lo segundo, sus demandas particulares, las demandas particulares de Dios. Número 3, la incapacidad que en todos hay para cumplir dichas demandas. La incapacidad que en todos hay para cumplir dichas demandas. Número 4, lo necesario que es un Salvador y Cristo como ese Salvador. Ese es lo cuarto que necesita aprender un niño de parte de su padre. Lo necesario que es un Salvador y a Cristo como ese Salvador. Y quinto, ahora en razón de la obra de Cristo, conducirse con temor y obediencia en adoración y servicio. En razón de su obra, conducirse con temor y obediencia en adoración y servicio. Quiero que estemos viendo en este particular si es nuestra mayor necesidad tener una vida espiritual y guiar a nuestros hijos en su vida espiritual. Creo que necesitamos con detenimiento atender cada uno de estos aspectos de la formación parental en cuanto al área espiritual. Y de hecho, seríamos de verdad insensatos si pasamos al siguiente a otras áreas y no agotamos primero esta, porque es la más importante. Así que vamos a estar estudiando cada una de ellas y empecemos por el conocimiento más importante que deben recibir nuestros hijos de nuestra parte, y es ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Pero antes de adentrarnos en este aspecto de formación parental, permítame advertir algo que es muy importante. Para que usted pueda formar a su hijo en este conocimiento, para que usted imparta este conocimiento tan necesario para su hijo, primero usted debe verse como un maestro. Nadie que no se vea como maestro estará interesado en impartir conocimiento. Es la razón por la cual uno de los elementos indispensables del oficio del maestro es la vocación. Y todo padre, lo decíamos nosotros al comienzo de esta serie, todo padre tiene por naturaleza, por posición, un discípulo. Y hablamos de algunos que tienen más de un hijo, tendrán varios discípulos. Así que todo padre es en sí mismo un maestro por posición. Todo hijo es por posición un discípulo.
De manera que al momento en que nosotros emprendamos nuestra tarea de formar a nuestros hijos, debemos verlos a ellos como necesitados del conocimiento necesario para acercarse a Dios. Pero no podremos darle a ellos lo que nosotros no tenemos. Así que es sumamente importante que como padre primero crezcamos nosotros en el conocimiento adecuado del ser de Dios para luego impartir este conocimiento a nuestros hijos. Nuevamente, si como padres nos preparamos y leemos cuánta revista hay de cómo tratar las fiebres en la etapa temprana, de cómo bañarles mejor, de qué color les combina de acuerdo al género en el que el niño venga, debemos en realidad prepararnos, adquirir primero el conocimiento necesario para luego impartírselo a ellos. Es triste escuchar a niños que nacen con una, o que crecen más bien, son criados con una concepción deformada de Dios, trastocada de Dios, porque en la seguridad de su hogar, en el vínculo paterno, ellos fueron mal guiados acerca de Dios. O no les enseñaron quién era Dios, o mostraron a un Dios que crearon en realidad los padres y no es el Dios de las Escrituras. Cuando leemos 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice el apóstol Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo entonces testifica muy bien que la fe que había en Timoteo, esta era una fe genuina. Pero también testifica el apóstol Pablo que esa fe estaba presente en su madre y en su abuela. Si bien padres piadosos no son garantía para hallar hijos piadosos, porque la historia ha demostrado lo contrario. El hecho de que tú seas creyente no quiere decir que la condición de gracia y fe se transmita por heredad a tus hijos. Pero siempre será más fácil la apropiación a las verdades divinas si éstas se imparten desde el medio de una familia que vive esa fe, que experimenta esa fe. Aquellos que nacen dentro de una familia cristiana tendrán mucha más ventaja que aquellos que no. Aquellos que desde la niñez escucharán y verán que Dios es una necesidad, que la relación con Él es vital para nuestra vida. Este escenario va a favorecer ese crecimiento espiritual del que entendemos es necesario para ellos. Cristo señaló que los hijos siempre imitan. En Juan capítulo 8, versículo 39 en adelante, aunque lo presentó en un sentido negativo, en realidad Cristo mostró que los hijos siempre imitan. Respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham, decían los fariseos. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Vosotros, versículo 44 de Juan 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces Cristo enseñó que los hijos imitan a sus padres. Imitan en lo bueno, pero también imitan en lo malo. Es por ello que esperar, mi querido hermano, a que tu hijo vaya creciendo. Esperar a que tu hijo, él naturalmente de su corazón brote
note la necesidad de saber de Dios y de conocer a Dios es en realidad esperar la desgracia. Es esperar la tragedia. Ellos necesitan desde el mismo momento en el que vienen a este mundo, ver a papá y a mamá que les conducen en una vida de adoración a Dios. Bueno es que nuestra piedad se haga extensiva en el vínculo paterno. Que nosotros podamos demostrar a través de nuestra relación con nuestros hijos lo que hay en nuestro corazón. Pero ellos deben ser guiados constantemente y somos los padres los llamados a dotar a nuestros hijos del conocimiento necesario para que ellos puedan reconocer a Dios. Para que ellos puedan establecer y definir en su propio corazón quién es Dios. Y esto es sumamente relevante para la relación de ellos, mi hermano, con Dios, porque no podrán relacionarse con alguien que no conocen, que no saben cómo es, que no saben sus atributos, que no conocen sus atributos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 al 9 dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La decadencia moral en la que está sumergida la sociedad y las nuevas generaciones solo son el resultado de eliminar la instrucción paternal. ¿Y qué hacer? Transferir esa responsabilidad a cualquier otro. Y cuando nosotros hacemos ese ejercicio de transferir la responsabilidad al otro, en realidad no estamos eliminando la responsabilidad. Estamos pretendiendo evadirla, pero ella sigue allí. Y al final, por más que tus hijos sean criados por tía, abuela, el televisor, el colegio o cualquier otro medio, tú serás el único que darás cuenta. Los otros no serán llamados a rendir informe de lo que se hizo con esa alma que necesitaba ser cultivada en la relación con Dios. Al final, solo darán cuenta aquellos que fueron puestos por Dios soberanamente en esa posición. Por eso nuevamente dice: las repetirás a tus hijos. Es muy clara la instrucción. Dentro de la cotidianidad eres tú quien debe guiar a tu hijo en el conocimiento de Dios. No podemos culpar a la sociedad decadente. No podemos culpar al sistema educativo que ha sido permisivo con nuestros hijos. No podemos culpar al gobierno que no reprime las conductas inmorales. Al final la culpa solo es nuestra, de nadie más. Porque esa alma fue entregada en el seno de un hogar. Esa alma fue entregada en el seno de un hogar. En la intimidad de nuestra casa, y las influencias más grandes que van a tener nuestros hijos en la etapa más determinante de su carácter va a ser la nuestra. Va a ser la nuestra. Todo lo que hagamos, lo que digamos, lo que enseñemos será determinante para su carácter y será determinante para ver su necesidad de relación con Dios. Y notemos que Dios lo señala en la cotidianidad. Cuando te levantes con tu hijo, cuando te sientes a la mesa con él, cuando le prepares para ir al colegio, cuando lo recibas de regreso al colegio. Una y otra vez se va a señalar que nosotros debemos estar frente a esa responsabilidad y no podemos evadirla. Cuando vayas camino con él a comprar en el mercado, se nos invita a que todo momento,
cada uno de los instantes sean aprovechados y utilizarlo para impartir el conocimiento que él necesita acerca de Dios. Para un hijo siempre será importante lo que él vea que en el hogar sea importante. Esto va a demarcar todo lo que va luego a ser prioridad en su vida. Si Dios no es presentado en las etapas tempranas de la vida de un niño, la maduración de la dureza del corazón perverso del hombre se va a resistir al conocimiento de Dios. Y yo creo que los padres que pretenden hoy guiar a hijos ya adultos o mayores, o por lo menos en edades más grandes ya, avanzadas, tratar de introducirlos a la fe y guiarlos a la fe va a resultar mucho más difícil cuando no se aprovechó las etapas tempranas. Pero debemos preguntarnos, mis hermanos, ¿quién es Dios para nuestros hijos? Si es el conocimiento más necesario para su vida, ¿quién es Dios para ellos? ¿Conocen nuestros hijos la naturaleza de Dios? ¿Conocen nuestros hijos los atributos de Dios, su perfección moral, su sabiduría infinita, su condición de creador soberano? Que es un ser más allá de la comprensión humana. Nuestros hijos saben que Dios no puede ser en realidad definido por torpes palabras humanas, que se escapa mucho más allá de cualquier definición que nosotros encontremos en una historieta o en un libro que ilustra a ese divino Dios. En la formación que debemos tener de nuestros hijos, no bajemos de ninguna manera la inmensidad de Dios hasta el punto de hacerla una mera caricatura con el propósito de que nuestros hijos de alguna manera puedan definir el ser de Dios. No cometamos ese error, porque el mismo Dios estableció en su palabra en Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué debemos hacer entonces? En vez de tomar la majestad de Dios y reducirla y bajarla, esforcémonos por elevar la mente de nuestros hijos hacia la majestad de Dios. Esforcémonos por llevar a nuestros hijos en su mente, así pequeña como está, tratar de hacer lo que nosotros podamos por llevar al ser de Dios y la verdad del ser de Dios hasta allá la mente de nuestros hijos. Todo esto debe hacerse entendiendo el crecimiento particular de los niños. Y lo vemos muy claro en la formación de las etapas preescolares. Los primeros pasos que se dan con ellos siempre son el reconocimiento de las nociones tanto espaciales como temporales. Se le enseña a un niño que es arriba, que es abajo, al lado, detrás, delante. Ahora, cuando usted mismo hoy entra a cualquier página a revisar lo que son estas nociones espaciales, sabrá que son temas muy complejos que hacen parte de la disciplina de la física y la química incluso. Pero esos temas tan complejos como qué es arriba y qué es abajo, se le enseñan a los niños muy pequeños. Y ellos tienen la particularidad de entenderlo.
Nosotros hemos cometido el error de considerar que como estamos hablando de Dios, no podemos explicar la majestad de Dios en términos que el niño entienda. ¿Y qué hacemos? Violentamos incluso la escritura y el mandamiento y bajamos la majestad de Dios hasta presentarle como un títere, como una ilustración, como un muñeco que en realidad no evidencia de ninguna manera, no corresponde con la majestad y la gloria del Dios que adoramos. No podemos cometer este error de sacrificar los conceptos y las virtudes del ser de Dios con el propósito de hacer ese Dios alguien conocido. Alguien conocido y no alguien que se necesita conocer. Es común que algunos padres le hablen a sus hijos diciendo, Dios es como papi. Y esto es una mentira porque Dios no es como tú. Dios hace lo mismo que mami. Y estamos faltando al mandamiento y hacemos una imagen de Dios en una persona. Y el mismo Dios preguntó al pueblo de Israel, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? ¿Qué puede llenar la plenitud de Dios? ¿Qué imagen, qué concepto, qué ilustración puede definir el ser de Dios? Mis hermanos, los límites trazados por la Escritura son aquellos que deben dirigirnos dentro de la formación para nuestros hijos. Debemos promover en nuestros hijos un conocimiento adecuado del ser de Dios. Y no temamos llegar hasta esos momentos en los que podamos decirle a nuestros hijos, Dios es incomprensible. Dios es invisible. Dios es más de lo que yo te puedo explicar. Dios no puede ser manipulado. Dios no puede ser visto por nadie. La Escritura lo enseña. Dios no es un ojo flotando en el aire. No es un viejito sentado en un trono. No es una mano flotando. Dios es invisible. Dios es poderoso. Debemos enseñarle eso a nuestros hijos y beneficiaremos más su relación con Dios en la medida que nosotros elevemos su mente a la dignidad gloriosa de nuestro santo Dios. También debemos nosotros formar a nuestros hijos en cuanto a las demandas particulares de este Dios. No solo entonces se trata de hablar de este Dios y de la majestad que en Él hay, sino definir por la Escritura y por lo que la misma Biblia enseña que este Dios se relaciona con sus criaturas por medio de demandas. Claramente una mala definición de Dios va a redundar en una pésima identificación de las condiciones en las que sus criaturas se relacionan con Él. Si nosotros no tenemos una adecuada teología, no podremos tener una adecuada religión. No podremos relacionarnos adecuadamente con Él. Y basta el que demos un vistazo a lo que ocurre el día de hoy en muchas congregaciones, en el que las personas que están allí se relacionan con Dios en los términos en los que ellos definieron ese Dios. Si para ellos Dios existe en razón a la felicidad del hombre, si para ellos Dios solo busca el que el hombre obtenga éxito, bienestar, salud y dinero en este mundo, se van a relacionar con ese Dios en esos términos. Entonces veremos a estas personas llegando supuestamente ante el trono de la gracia a exigir que ese Dios les dé lo que ellos quieren, a demandar de ese Dios que cumpla sus peticiones, sus pretensiones, sus caprichos y demás. Así que nos equivocamos en la formación de nuestros hijos en cuanto a quién es Dios, y luego redundará esto en una mala relación de nuestros hijos con el Dios que acabamos de definir. Ellos entonces establecerán su relación
desde la perspectiva que nosotros le presentemos del ser de Dios. Así que es vital el que nos apropiemos de las verdades del ser de Dios y luego se las comuniquemos a ellos. Y lo que ellos entienden que somos establecerá las bases para delimitar esa relación con Dios. Y eso pasará incluso aún en la relación que nosotros tenemos con nuestros hijos. Esto es vital aún para esta relación. ¿Cómo define tu hijo tu posición como padre? Y de acuerdo a lo que él defina tu posición como padre, así se va a relacionar contigo. Si para tu hijo eres el amigo, el que entiende sus errores, el que le acepta tal cual es, el que no le juzga no importando lo que haga, el que le apoya no importando sus decisiones. Si él define paternidad desde esta perspectiva, ¿cómo se va a relacionar contigo? Un amigo más, solamente. Un amigo más. El día que no estés de acuerdo con él, va a querer que haya otro padre en su vida. De manera que carece de los límites que deben estar establecidos en la relación paternal. Por ello debemos enseñarle a nuestros hijos quiénes somos, cuál es nuestra posición como padre. Eso lo vamos a ver ampliamente en la responsabilidad de la disciplina bíblica. Pero para este particular, mi hermano, nuestros hijos deben saber de Dios, de todo lo que Él es, por lo menos desde lo que se revela en la Escritura, y deben reconocer que este Dios demanda. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo, en las primeras líneas de su carta a los romanos, nos habla de la maravilla, de la gloria de Dios, de lo que Él es. Él enseña un Dios invisible, todopoderoso, sabio, eterno, justo e incluso airado. Él enseña los atributos de Dios en este texto que acabamos de leer. Pero luego de enseñar esta inmensidad del Dios, pasa a que este Dios se revela a sus criaturas y demanda de sus criaturas obediencia particular. Por lo tanto, es bueno que nuestros hijos entiendan el ser de Dios, pero que entiendan que este Dios se relaciona con sus criaturas a través de demandas. Él exige obediencia. De hecho, cuando tú miras la Escritura, la primera vez que Dios les habla al hombre, en el caso de Adán, que lo pone en el huerto del Edén, no es para decirle: Adán, ¿qué te pareció lo que hice? ¿Estás cómodo con el jardín? ¿Tienes alguna petición al respecto de lo que estás viviendo en el jardín del Edén? Te coloco un buzón de sugerencia, Adán, si quieres que haga algo para complacerte. De hecho, la primera vez que Dios le habla a Adán es a través de órdenes. Y su relación con Adán se mueve en órdenes y obediencia. Y en la medida que Adán obedezca, tendrá una buena relación con Dios. En la medida que Adán desobedezca, tendrá una mala relación con Dios. Hemos sido, de verdad, mis hermanos, influenciados por el paganismo erótico. El paganismo erótico ha hecho estragos en el cristianismo y lo hemos llevado aún en la enseñanza a nuestros hijos, en el que vemos a Dios desde un ser amante, un ser que se relaciona con nosotros en términos meramente afectivos carnales. Y lo definimos de esa manera: un Dios todo amoroso, comprensivo, que nunca te va a juzgar, que siempre estará a tu lado, que te entiende más que a nadie.
Y debemos reconocer que nuestros hijos deben conocer no solo la majestad de Dios, sino que ese Dios demanda obediencia de todo lo creado. Yo quiero citar las palabras del pastor Philip Droddick, que escribió al respecto lo siguiente, y cito sus palabras: es de mucha importancia que los niños sean saturados de un sentido de maravilla hacia Dios y una veneración humilde ante sus perfecciones y gloria. Por lo tanto, es necesario presentárselos como el gran Señor de todo. Y cuando les mencionemos otros agentes invisibles, sean ángeles o demonios, debemos siempre presentárselos como seres eternamente bajo el gobierno y control de Dios. Sigue diciendo, tenemos que ser particularmente cautos cuando les enseñamos a los infantes a pronunciar este nombre grande y terrible. Que no lo tomen en vano, sino que lo utilicen con la solemnidad que corresponde, recordando que nosotros y ellos no somos más que polvo y ceniza delante de Él. La reverencia hacia el Dios que adoramos se enseña desde la casa. Desde la instrucción que nosotros damos a nuestros hijos de cómo deben relacionarse con este Dios a través de la obediencia. Nuestros hijos deben saber que este Dios eterno demanda de cada una de sus criaturas plena obediencia y total adoración. No dejemos influenciarnos nuevamente por ese sensualismo pagano en el que con Dios solo vamos a experimentar placer emocional, amor y beneplácito en la relación con Él, y que esto no redunde en nuestra relación con Él en obediencia. La relación con un Dios, según la enseñanza de las Escrituras, será en términos de obediencia o desobediencia. Pasemos al tercer punto en el que tú debes enseñarle a tu hijo en cuanto para fortalecer su área espiritual. Y es que también debes enseñarle la incapacidad que en todos hay para cumplir las demandas de Dios. La incapacidad que en todos hay para cumplir las demandas de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es frecuente escuchar desde la cátedra de la psicología moderna invitarnos a que nuestros hijos deben ser afirmados y reafirmados con mensajes positivos en los cuales solo se exalte sus capacidades y nunca se hable acerca de lo que ellos no pueden hacer. En términos humanos, solo se debe hablar positivamente a nuestros hijos. Decirle que ellos en realidad pueden ser todo lo que quieran ser. Porque hablarles o frenarlos en su intención, en su deseo, sería de verdad trastocar su carácter. Así un niño que no nació genéticamente ni corporalmente para tener una hermosa voz, desde pequeño desea ser cantante, y el papá puede decir: serás el mejor cantante del mundo, aunque su voz no suene para nada bien. Pero no podemos decirle: no, tú no puedes ser cantante porque no tienes la voz necesaria, porque vamos a trastocar el crecimiento del niño y él debe ser afirmado en todas aquellas cosas positivas que él desea. Nos hará mucho bien decirle a nuestros hijos que son pecadores. A ellos les beneficiará el reconocimiento que ante las demandas de Dios, ellos, como dice Pablo y están incluidos en Romanos 3, no son justos.
no buscan a Dios, se desviaron, son inútiles para el bien moral. Y sé que esto enciende la alarma de muchos padres. Yo no puedo dirigirme a ellos en estos términos. ¿Y esto en realidad es malo? La pregunta que debemos hacer. ¿Acaso la predicación del evangelio no parte de señalar cuál es nuestra condición delante de Dios para que clamemos a Cristo por su rescate? ¿Acaso no es eso lo que encontramos en la Escritura? Mostrarle al hombre cuál es su condición moral delante de Dios. Pero esta no es la realidad de nuestras generaciones. Jóvenes que se están levantando sin reconocer sus limitaciones porque los papás no se las señalaron en el crecimiento. Y cuando ellos se estrellen, porque así será, con los imposibles de la vida, cuando ellos se den cuenta que son incapaces para manejar sus limitaciones, experimentarán una frustración a la cual ellos no fueron expuestos en la niñez. Y el amor propio que sí fue cultivado desde la niñez, les va a invitar a que lo mejor es abandonar este mundo antes de experimentar una frustración de no poder tener o hacer algo. Esta es la razón por la que el suicidio es una moda el día de hoy. Porque no se puede manejar la frustración. Generación entera que no sabe sus límites, que no conoce sus limitaciones, que no sabe de lo que es y lo que no puede hacer delante de los demás y de Dios. Si vamos a formar espiritualmente a nuestros hijos, debemos no solo mostrarle quién es Dios, sino sus demandas particulares a todas las criaturas y que también ellos, y como dice, ellos y todos nosotros somos incapaces de cumplir esas demandas. Decirle a nuestros hijos, todos somos pecadores. Cada mentira es una rebelión en contra de Dios. Cada mal pensamiento es una rebelión en contra de Dios. Cada deshonra, cada robo, por más pequeño e inocente que parezca, en realidad es una demostración de la perversión que hay en el corazón del hombre. Mire, es tan evidente que el corazón perverso del hombre no se somete a los designios divinos, que una de las primeras cosas que hará el niño después de decir sí o no es llevar la contraria a los padres. Todavía no dirán cosas muy grandes, pero cuando ellos nada más sepan decir sí y no y vean que papá dice sí, ellos dirán no, no, sí. Todavía no saben hablar, todavía no entienden cosas complejas, pero ellos en su mente dirán, papá dijo sí, yo digo no. Eso es algo muy evidente en niños cuando no han llegado ni siquiera al año. Así que si vamos a formar espiritualmente a nuestros hijos, debemos no solo mostrarle quién es Dios, sus demandas y que ellos no cumplen con esas demandas. Que la realidad es la realidad de la rebelión del corazón y del alma está en todos nosotros. Y eso nos lleva por unidad a nuestro cuarto punto. Y es que jamás podemos dejar a nuestros hijos ahí. No podemos llevarlos hasta el lodo cenagoso de la depravación total del hombre. Debemos en medio de esa oscuridad señalar la solución. Siempre, por amor a nuestros hijos, debemos señalar la cruz. Así que lo necesario que es un Salvador y a Cristo como ese Salvador. Note cómo hace esta transición Pablo cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no se queda allí. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, y la formación
espiritual de nuestros hijos debe ser adecuada, entonces debe estar encaminada en razón a esa condición de pecadores inhabilitados para presentarse delante de Dios adecuadamente. Señalar a la cruz, señalar a Cristo, señalar la necesidad que ellos tienen de un Salvador. Nos es preciso y sumamente necesario para nosotros y el corazón de nuestros hijos, en nuestros devocionales, en nuestras oraciones, en nuestras conversaciones, en nuestras exhortaciones, que todo señale a Cristo como la necesidad que tienen ellos para salvación. Esta necesidad debe ser señalada siempre y no debemos negarnos nunca. Jamás debemos negarnos de señalar a Cristo, no importando que veamos a nuestros hijos en lo más hondo de su pecado, porque en lo más hondo de su pecado la gracia es capaz de brillar y salvar a aquel que se encuentra sumergido en la perversión. Así que nunca debemos darnos por vencido, por más que nuestros hijos sean obstinados en su pecado, hasta allá, hasta lo hondo de su pecado debemos llegar y señalar a Cristo como la respuesta para su vida. Será doloroso, mi hermano. Será doloroso el paso de los años contemplando cómo crece tu hijo y su corazón se va cada vez más endureciendo ante la gracia divina. Pero piense por un momento, si Jairo no hizo caso a las palabras que decían, deja al Señor quieto, ya es muy tarde. Si Jairo fue hasta donde el Señor Jesucristo para pedir por su hija, ¿qué debemos hacer nosotros? Aun cuando haya un solo atisbo, un solo pequeño aliento de vida en el alma de tu hijo, ese momento aprovéchalo para señalar a Cristo. Porque en ese instante la gracia es tan abundante para salvar su alma, si el Señor lo quiere. Por eso no puedes detenerte ante la verdad que el Señor te ha dado. Tienes que seguir guiando a tu hijo en lo necesario que es Cristo para su salvación. Y permítame entonces terminar con el punto número 5. De lo que sería entonces la formación en el área espiritual. Y necesariamente esto tiene que ver con el anterior también. Cuando vemos a nuestros hijos siendo movidos y abrazados por la gracia de Dios, debemos enseñarle como punto número 5 que en razón a la obra de Cristo deben dirigirse con temor y obediencia en adoración y servicio. Nosotros debemos guiar a nuestros hijos, como dice Pablo en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Debemos llevar el corazón de nuestros hijos al entendimiento de Dios, de quién es Dios, de sus demandas particulares, de la incapacidad que tenemos todos de estar adecuadamente delante de Él, de los méritos de Cristo y la necesidad que tenemos de Cristo como un Salvador. Y ya experimentando la gracia, debemos llevar a nuestros hijos a que ellos deben vivir todos sus días, en obediencia y adoración a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Debemos llevar a nuestros hijos a decirle que todo lo que ellos vivan debe ser para darle gloria a ese Redentor que murió en la cruz por ellos. Nuestros hijos deben ser conscientes que la vida espiritual no se trata de venir los domingos a la iglesia,
que hablar de vida espiritual no es solamente los minutos de oración o devoción en la casa, sino que vida espiritual se expresa en la forma en que hablan, en las amistades que tienen, en cómo enfrentan los problemas y las tentaciones, en cómo se conducen en todo lugar. Debemos guiar a nuestros hijos, amados padres que se encuentran en este lugar. Debemos guiar a nuestros hijos para que tengan vidas piadosas, exigirles en todo momento que se comporten como hijos de Dios en cualquier lugar en donde se encuentren, reafirmando esta enseñanza siempre con nuestro ejemplo. Venid, hijos, decía el salmista, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Que sea ese nuestro propósito, mi hermano. El Señor nos ayude.